Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Minnesota, un horrible asesinato dejó pocas pistas. ¡Ey, espera! Un traficante de drogas es un sospechoso. ¡No! Pero estaba bien protegido contra la policía. Agentes del FBI y detectives locales tuvieron que infiltrarse en un peligroso cartel para atrapar a un par de mafiosos que mataron sin remordimientos. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo aún prófugo. Los archivos del FBI. Un cuerpo en llamas en un callejón dio pista sobre un asesino a sangre fría. Sus socios en el crimen contarían la historia, si vivieran. En el inframundo del tráfico de drogas, incluso un amigo de la infancia puede convertirse en un enemigo. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Un rastro de drogas y dinero llevó a los agentes del FBI a un asesino que subestimó el poder de la ciencia forense. Sin remordimientos. El 24 de junio de 1990, alrededor de las 3 de la mañana, un residente de St. Paul, Minnesota, estaba disfrutando de la tranquilidad de una tarde de verano cuando notó un auto entrando en el callejón detrás de su casa. Momentos más tarde oyó el sonido distintivo de un incendio y el auto alejándose a toda velocidad. Al revisar el callejón descubrió un gran objeto envuelto en llamas. Temía que el fuego incendiara su propiedad. Llamó a emergencias. Las unidades de emergencia de St. Paul respondieron. Cuando los bomberos apagaron las llamas, notaron que era más que un acto de vandalismo. El objeto era un cuerpo humano carbonizado envuelto en una lona de plástico derretida. Los detectives de homicidios llegaron a la escena. Interrogaron al residente, pero no había visto el auto ni quién estaba dentro. La policía no encontró ninguna identificación en o cerca del cuerpo. Los investigadores esperaban que una autopsia proporcionara más información. Si pudieran identificar a la víctima, podría guiarlos a los responsables. Un médico forense determinó que la víctima era un hombre negro de unos 20 años y que murió antes de que se iniciara el incendio. Causa de la muerte: múltiples heridas de bala en la cabeza. El forense extrajo 3 balas de pequeño calibre. Las enviarían al laboratorio de balística para examinarlas. A pesar de los daños causados por el incendio, el forense encontró quemaduras de pólvora en la cabeza de la víctima, lo que indicaba que le dispararon a quemarropa. Si quedaba alguna huella dactilar, quizás podrían identificarlo. Introdujeron las huellas en el sistema de identificación automática de huellas dactilares. AFIS es una base de datos nacional que contiene las huellas de 23 millones de personas. Probablemente quemaron el cuerpo para dificultar su identificación. Con la tecnología AFIS era posible. Pero comprobar las huellas llevaría algún tiempo. La policía creía que un asesinato tan espantoso estaba relacionado con drogas. El área de Minneapolis-St. Paul se había convertido en un lugar popular de importación de narcóticos.
Con las drogas vino un aumento de crímenes violentos. El agente especial John Tyndall de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota investigó el narcotráfico en el área. La forma principal en la que la gente movía cocaína al estado en ese momento era a través del transporte público, ya fuera en autobús o en avión. La policía creó equipos de interdicción de drogas asignados al aeropuerto de Minneapolis-St. Paul para tratar de detener la afluencia. Los agentes monitoreaban los viajes desde y hacia ciudades como Miami y Los Ángeles, donde se originaron. Su trabajo consistía en identificar a los narcotraficantes entre pasajeros legítimos. El 25 de junio de 1990, el día después de que se recuperó el cuerpo en el callejón, los agentes vigilaban los mostradores donde se emitieron los boletos de ese día. Dos sujetos se acercaron a la taquilla y se quedaron allí durante un buen rato, haciendo lo que creíamos era una negociación de boletos. Sacaron un fajo de billetes y pagaron en efectivo los boletos. Luego abandonaron el mostrador. Los agentes revisaron el mostrador y se enteraron que los hombres volaban bajo los nombres de Jeffrey English y Harry Babs. Los agentes alcanzaron a los hombres en la puerta mientras esperaban para abordar. Preguntaron si podían responder unas preguntas. Les explicamos que no tenían obligación de hablar con nosotros si no querían. No estaban bajo arresto, eran libres de irse. Ambos hombres aceptaron la entrevista y dijeron que se dirigían a Los Ángeles. Dijeron que venían a St. Paul a visitar a un amigo llamado Ken Jones. Se los agradezco. Será un segundo. No perderán el avión ni nada. Los agentes pidieron permiso para revisar las maletas que habían registrado en el mostrador. Ambos aceptaron. Una orden era innecesaria. Las maletas aún no se habían cargado en el avión. Dentro de la maleta de Jeffrey English había una bolsa de plástico que contenía rollos de dinero en efectivo por un total de $13,000. ¡Lo tengo! Dentro de un zapato había una Derringer calibre .22. Habría sido fácil no verla. Era un pequeño revólver con una capacidad de 5 balas y un cañón de solo 2 centímetros y medio de largo. El arma medía aproximadamente 10 centímetros. Un arma que puede ocultarse en una sola mano. En la otra maleta había otra arma. Ninguna de las dos había sido declarada. Esa violación, más la sospechosa cantidad de dinero en efectivo, proporcionó suficiente causa probable para un arresto. Almos. El oficial llamó a su compañero. Armados y pueden ser peligrosos. Tuvieron que detener a Babs y a English antes de despegar. El avión seguía en la terminal. El agente abordó el avión y encontró a los hombres ya sentados. Hacerle un par de preguntas. No tomarán En mucho una entrevista tiempo. posterior, English afirmó que el dinero provenía de la venta de un auto. Dijo que compró la Derringer calibre .22 en la calle en Minneapolis. Y añadió que no tenía ni idea de dónde había estado el arma. Y pensé que esa era una respuesta extraña para desentenderse del asunto del arma. Y esa fue la primera razón que cualquiera de nosotros tuvo de que el arma pudo haberse usado en algún tipo de crimen, simplemente por la forma en que enmarcó su respuesta. Los agentes sospecharon más cuando English admitió que estaba volando bajo un nombre falso. Su verdadero nombre era Jeffrey Burns. No había pruebas contra Burns o su compañero por nada excepto delitos menores con armas. Ambos pagaron multas y fueron liberados. Se retuvieron sus armas hasta que los agentes revisaran los registros policiales para ver si se usaron en crímenes anteriores.
2 semanas después, la policía de Saint Paul recibió la comparación de huellas dactilares del hombre encontrado quemado. Hubo una coincidencia en el sur de California. El nombre de la víctima era Duane Walker. El residente de Los Ángeles de 26 años tenía antecedentes por intento de venta de narcóticos. La muerte de Walker salió en los periódicos de su ciudad natal. Su tío leyó el artículo y llamó a las autoridades de Saint Paul. Operadora. ¿Con la policía de Saint Paul? Le dijo a los detectives que su sobrino había ido a verse con un hombre llamado Ken Jones. Señor, muchas gracias por su información, se lo agradecemos. Sí, oficial, mi nombre es... Como Walker no regresó de Saint Paul, su tío se puso en contacto con Jones, quien dijo que Walker se había ido. Será de gran ayuda. De acuerdo. Adiós. Creo que el archivo está justo aquí. Los detectives de narcóticos de Saint Paul estaban familiarizados con Jones. Habían estado investigándolo durante años. Tenía fama de ser el mayor proveedor de cocaína de la región. Jones fue cuidadoso con su negocio de drogas y estaba protegido contra la investigación. Gracias a todos y en nombre de la Junta de Desarrollo del Vecindario Al donar públicamente a organizaciones benéficas urbanas, Ken Jones se retrató a sí mismo como un benefactor de la comunidad. La policía sabía que era una fachada, como sus negocios legítimos que creían que usaba para lavar dinero. Su reputación era diferente en la calle. Entre los traficantes y adictos, Jones era conocido por gobernar sus intereses con mano dura. Espera. Si no le pagaban, la gente salía herida. Espera, tengo tu dinero, lo conseguí todo. Durante años, los detectives han buscado una manera de cerrar el negocio de las drogas. Los detectives sabían que Duane Walker estaba con Jones antes de su muerte. Si probaban que el traficante estaba involucrado, finalmente lograrían sacarlo de la calle, pero necesitaban más pruebas. Los investigadores fueron a entrevistar a los empleados del negocio de Jones. Dígame, ¿alguna vez... Esperaban que alguien supiera de la relación entre Jones y Duane Walker. ¿Nunca antes lo había visto? Ninguno de los empleados estaba dispuesto a hablar. El traficante Ken Jones continuó con el narcotráfico. Parecía estar fuera del alcance de la ley. El 24 de junio de 1990, las autoridades de Saint Paul encontraron el cuerpo quemado de Duane Walker de 26 años en un callejón. Justo antes de su muerte, se había reunido con el traficante Ken Jones. Ese será el mismo. La policía cree que Jones estuvo involucrado en el asesinato. Sí, este es el personaje. Pero los testigos no hablaron y ninguna evidencia física lo implicó. Los investigadores obtuvieron un cambio inesperado 3 meses después cuando la policía de Saint Paul detuvo a un hombre por una infracción de tránsito. Una revisión reveló que había una orden de arresto contra Charles Schock. Sí, tenemos una orden de arresto para usted. ¿Qué? De espalda. La policía lo detuvo. Se pusieron en contacto con el investigador que había emitido la orden, el agente especial John Tyndall, de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota. Tenemos una orden y hay que cumplirla. La orden de arresto fue emitida contra Charles Schock por importar 2 kilos de cocaína. Intentamos encontrarlo en la dirección que nos había dado y no estaba allí. No teníamos forma de saber dónde estaba en ese momento. Varios meses antes, un equipo de interceptación de drogas en el aeropuerto de Minneapolis, Saint Paul, había visto al mensajero. Vieron a Schock pagar en efectivo por un pasaje de última hora a Los Ángeles. ¿Ida o ida y vuelta? Ida y vuelta. Ida y vuelta. Schock no registró ninguna maleta y solo llevó una al avión.
El pase de embarque. No, Al día siguiente lo vieron regresar, pero con 2 maletas. Sabían que los mensajeros a menudo tenían maletas adicionales cuando regresaban de buscar drogas. ¿Cómo está, señor? Soy el oficial Moss. Oficial Tyndall. Debemos hablar con Le usted. dijeron a Shock que no podían arrestarlo, pero que podían retener su equipaje e inspeccionarlo. Solo bájalas por un Las momento. autoridades no podían abrir las maletas sin su consentimiento, y él no lo permitió. Nada, ¿verdad? La respuesta de Shock no fue la de un viajero inocente. prisa y debo irme, ¿entienden? Si les dices que vas a retener sus maletas, normalmente, si no tienen nada que ocultar, quieren quedarse con ellas. No quieren dejarlas atrás. Shock no tenía ese problema, no tenía preguntas ni inquietud. Su principal preocupación era salir de allí tan rápido como pudiera. Toma esta y yo la otra. Poco después de que Shock se fuera, una unidad canina examinó las maletas. Vamos, chico, olfatea. Una estaba limpia, pero en la otra el perro olió narcóticos. No se puede obtener una orden de registro basada estrictamente en las acciones del perro. El perro fue la parte integral de la solicitud de registro, pero no fue la única. También tuvimos que añadir el hecho de que habíamos visto a Chuck la noche anterior entrar y comprar un boleto de ida y vuelta a Los Ángeles con regreso la mañana siguiente. Estas cosas son inusuales. El hecho de que llevara una pequeña maleta en el avión y regresara con 2 también es muy raro. Los agentes obtuvieron una orden de registro para abrir las maletas. Oh, Dentro recuperaron 2 kilos de cocaína. Los investigadores sospechaban que Shock llevaba las drogas para otra persona. en ese momento no pudimos establecer una conexión sobre con quién podía estar trabajando o para quién. Pero mi instinto me decía que era un mensajero para alguien de un nivel superior. Todo estará bien, ¿de acuerdo? Ahora que había sido arrestado, Shock se enteró de las pruebas en su contra. Hizo que su abogado propusiera un trato. A cambio de considerar la sentencia, daría información sobre el hombre para el que traficaba drogas. Y lo más importante, también daría detalles sobre el asesinato sin resolver de Don Walker. Shock dijo que el hombre que lo contrató como mensajero era el mismo que había ordenado el asesinato. Veamos qué tienes. Su nombre era Ken Jones. Por cada kilo de cocaína entregado, Ken Jones le pagaría a Shock $1,000. Shock había trabajado para el traficante desde la secundaria. Fue precisamente porque su relación era tan fuerte que Jones no tomó represalias por la cocaína perdida. No te arrepentirás. Pero Shock no era el único mensajero. La novia de Jones también jugó un papel importante en la organización del tráfico. Charles Chuck me dijo que ella estaba íntimamente familiarizada con su operación de narcotráfico. De hecho, había sido azafata de una aerolínea durante muchos años y había actuado como mensajera para él, trayendo kilos cuando trabajaba como azafata. Los investigadores le preguntaron a Shock si la novia sabía del asesinato. Dijo que cuando mataron a Walker, ella estaba muy alterada. Mío era de Ken Jones. Irene, ¿estás bien? Ella dijo que Jones le había ordenado que limpiara el baño de su apartamento. ¿Qué pasa? Había mucha sangre en la bañera. Por cierto, usted... Shock había oído que le dispararon allí a Walker. Todo esto. Dijo que el nombre del asesino era Jeffrey Burns, un sicario de Jones, y el mismo hombre cuya maleta contenía $13,000 en efectivo y una Derringer calibre 22. Creía que Barnes le disparó a la víctima, Duane Walker, en la cabeza y que se fue de la ciudad al día siguiente después de que Ken Jones le pagara por ello.
Shock alegó que los $13,000 en efectivo que encontraron en la maleta eran parte del dinero que Jones le pagó a Barnes por hacer el asesinato y que el revólver calibre 22 que hallaron era el arma homicida. Solo sé que no era mi cocaína. Shock conocía el calibre del arma homicida y otros detalles del crimen que no se habían hecho públicos. Así que sentimos que había cierta credibilidad por parte de Shock de que Barnes y Jones podían ser sospechosos legítimos en el asesinato de Walker. Los agentes se dieron cuenta de que ya podrían tener el arma homicida bajo custodia. Veamos qué tenemos aquí. Si probaban que era el arma que mató a Don Walker, podrían seguir adelante con el caso del asesinato del traficante Ken Jones y su sicario Jeffrey Barnes. Llevémoslo. Sí. Recuperaron el Derringer calibre 22 del casillero de pruebas. Los investigadores enviaron el arma al laboratorio de balística de St. Paul para su análisis. Los forenses compararon las estrías dentro del cañón con las de las balas que se extrajeron de la víctima. Pero su informe fue decepcionante. Los resultados no fueron concluyentes, en parte debido al hecho de que solo tenía un cañón de 2,5 centímetros. La oportunidad de recoger estrías de la tierra y surcos dentro de este cañón era limitada. Cuanto más largo sea el cañón, mejor será la oportunidad de recoger las estrías. Uno corto como este te da muy pocas oportunidades. Sin un examen forense que comparara el arma de Barnes con las balas que mataron a Walker, las autoridades solo tenían la palabra de un traficante de drogas para ir a juicio. Los agentes enviaron el arma al laboratorio de alcohol, tabaco y armas de fuego en Washington, D.C. Se pensaba que el laboratorio era algo más sofisticado. Estaban acostumbrados a hacer cosas así de forma rutinaria. Y con su sofisticado equipo podrían llegar a una determinación más específica. Después del examen de la ATF, llegaron a la conclusión de que era, de hecho, el arma que se usó para asesinar a Duane Walker. Los investigadores ahora sabían que el sicario Jeffrey Barnes tenía en posesión el arma homicida el día después de que asesinaran a Walker. Pero aún no tenían pruebas de que él hizo los disparos mortales o de que Ken Jones ordenó el asesinato. Disculpe, señora. Agentes y detectives buscaron testigos que pudieran relacionar a los dos hombres con el homicidio. ¿Podría observar la foto? No. Ya sea por lealtad o por miedo, las autoridades se encontraron con el silencio. Una tras otra, las personas con las que intentábamos hablar no nos daban respuestas. Todas se negaron. Así que volvimos al punto de solo tener la declaración que nos dio Charles Shock y ninguna manera palpable de corroborar la información que nos dio a través de otros testigos. Tim, ¿podemos hablar? Los investigadores solicitaron una orden para registrar el apartamento de Jones, pero el juez se negó a concederla porque no podían corroborar la historia de la sangre en el suelo. La información de los registros telefónicos. Después de casi un año, los investigadores notaron que el caso no se resolvería sin recursos adicionales. Contactaron al escuadrón antidrogas del FBI de St. Paul para pedirle ayuda. Al haber trabajado en narcóticos durante 20 años, el sargento Tom Dunaski conocía bien la reputación de Ken Jones y Jeffrey Barnes. ¿En dónde está? Ambos son individuos muy intimidantes e imponentes. Tenían antecedentes violentos. Cuando íbamos a interrogar a la gente, todo el mundo trataba de evitar tener contacto con nosotros o contarnos la historia real. Los investigadores creían que la única manera de llegar al traficante y a su sicario sería a través de un testigo que cooperara. Necesitaban encontrar a alguien que pudiera darles información de primera mano y tal vez solicitar una confesión grabada. El investigador se acercó a un informante confidencial que había participado en casos anteriores.
El informante no pudo relacionar a Barnes con la víctima. Él tiene mala reputación, pero los ayudaré a... Pero sí sabía que el sicario tenía un sobrino que había sido liberado recientemente de la prisión. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? El sobrino era Russell Barnes, conocido en la calle como Ice. Vaya, sí, se están llevando a todos. Después de salir de prisión, llegó a St. Paul para vender cocaína con contactos proporcionados por su tío Jeffrey Barnes. Ven, vamos. Amigo. El sobrino estaba ansioso por hacer dinero. Los agentes esperaban usar su entusiasmo a su favor. Los investigadores desarrollaron una nueva estrategia en el otoño de 1992. El sobrino del sicario sería su nuevo objetivo. Llamaron al agente especial del FBI, Grant Vesey, especialista en intercepciones telefónicas, como parte del plan. Fuimos tras Russell primero porque era un buen traficante de drogas y en segundo lugar abordó a su tío Jeffrey y sentimos que si pudiéramos hacer un caso contra Russell nos ayudaría a hacer un caso contra Jeffrey. Para conseguirlo, los agentes tendrían que infiltrarse en las cerradas tropas del peligroso submundo de la droga. En 1992, los investigadores creyeron que un traficante de St. Paul y su sicario habían matado a Duane Walker. Ya habían recuperado el arma homicida. Pero el sargento Tom Dunaski, asignado a un escuadrón antidrogas del FBI, necesitaba pruebas para poder arrestar al traficante Ken Jones y a su sicario Jeffrey Barnes. Tener el arma no fue suficiente para que lo enjuiciaran. Sentíamos que teníamos que identificar a algunas personas o llevarlas a la corte que pudieran identificar que Jeff Barnes y Ken Jones estuvieron en los asesinatos. El agente especial del FBI, Grant Vesey, creyó que si primero arrestaban al sobrino del sicario, el traficante de drogas Russell Barnes podría proporcionarles la información que necesitaban. Teníamos fuentes de información cercanas a Russell que nos dieron la indicación de que él sabía que su tío había cometido el asesinato. No sabíamos qué tanto sabía Russell al respecto. Muy bien, de acuerdo. Para construir un caso de narcóticos contra Russell Barnes, el FBI reclutó a un informante de confianza con credibilidad en la calle. ¿De acuerdo? De acuerdo. Le instalaron micrófonos y se involucraría en compras de drogas controladas con el sobrino del sicario. Los miembros del escuadrón registraron cada compra. Fue una operación arriesgada. Si se descubría el micrófono del informante, lo asesinarían. Los agentes querían crear confianza y evitar la posibilidad de que Russell Barnes sospechara que era una trampa. Todo muy bien. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? De acuerdo. Al principio solo compraba pequeñas cantidades. ¿Cuánto me va a costar? Con el tiempo, las transacciones aumentaron en tamaño y frecuencia, y cada una fue registrada. Es buena mercancía. Es lo mejor que tengo. Sí. Pero Russell Barnes se negó a hablar de su conocimiento del asesinato. Los agentes no estaban más cerca de resolver el crimen. El FBI necesitaba poner a alguien más cerca del sicario. Siéntate. En mayo de 1993, descubrieron la forma de entrar. Un informante que trabajaba para el FBI de St. Paul en otro caso mencionó que Jeffrey Barnes y él estuvieron juntos en prisión.
Afirmó que eran muy cercanos y que Barnes confiaba en él. Dijo que estaba seguro de que podía conseguir que Barnes le vendiera cocaína y que hablara del asesinato de Duane Walker. Muy bien a Barnes. Los agentes pusieron a prueba la credibilidad del informante haciendo que llamara al sicario. En ese momento era evidente que Jeffrey Barnes se sentía cómodo hablando con él. ¿O qué? No, hace un par de meses que salí. Todavía estoy en el negocio, ya me conozco. Era lo que los investigadores estaban buscando. Sí, está bien. Te daré un buen precio. Ahora necesitaban encontrar un lugar para la compra de drogas, un ambiente que pudiera estar controlado. Me ha ido bien. En ese momento, el informante vivía con un pariente y no podía hacerlo en su casa. Obtuvimos una casa del Hood y trasladamos al informante a la casa. Él accedió a grabar ciertas conversaciones que podría tener con Jeffrey Barnes. Los investigadores instalaron al informante en una casa del gobierno en el lado oeste de St. Paul. Contactaría al FBI en el momento que el sicario planeara visitar la casa para negociar. Los técnicos del FBI cablearon la casa con dispositivos electrónicos de escucha en 3 habitaciones. Los agentes sabían que a Barnes le gustaba jactarse de ser un sicario, refiriéndose a sí mismo como el mejor asesino. Con esa información, tratamos de animar al informante a que tratara de llevarlo a un punto en el que le hablara sobre los actos de violencia en los que estaba involucrado y cosas por el estilo. Como se trataba de la reputación de Jeff Barnes, era algo de lo que le gustaba presumir. ¿Por aquí? Sí, sigue. Los agentes entrenaron al informante sobre cómo hablarle a Barnes del asesinato de Duane Walker. Siéntate. Él guiaría al sicario para que hablara de los asesinatos que había realizado en el pasado. En verdad no quiero quitarte mucho tiempo. En una conversación grabada, el informante fingió que quería que Barnes le ayudara a robar a un traficante. Iré a buscarlo y le daré una golpiza. Jeffrey Barnes sugirió que lo matara. ¿Matarlo? He sido un sicario. Barnes le dijo al informante que asesinar a alguien no es un problema y describió cómo podía hacerlo. Caminaría detrás del individuo, lo golpearía en la cabeza con el arma, lo dejaría caer al suelo, lo envolvería en plástico y arrastraría el cuerpo hasta llevarlo a un callejón. Esa fue la misma forma en que asesinaron a Duane Walker. Sí. No quiero quitarte mucho tiempo. Vamos a ponernos a trabajar. Era una buena prueba circunstancial, pero por sí sola no era suficiente. Bien. Sí. Tengo el dinero. Debido a que las compras se organizaron por teléfono, los investigadores obtuvieron una orden para interceptar las líneas telefónicas del sospechoso. Aunque los interceptores no captaron ninguna información sobre el asesinato de Walker, sí obtuvieron detalles de la operación de drogas. En enero de 1994, el escuadrón decidió que era hora de arrestar a Russell Barnes y esperaban que delatara a su tío. ¿Es una 36? 36. El 29 de enero establecieron otra compra de drogas controladas con un informante. Sucedería en un hotel en el centro de St. Paul. El lugar estaba interceptado. Bien. Puedes irte. La fiabilidad de los dispositivos de escucha era esencial. Probando, 1, 2. Las grabaciones se usarían en los tribunales. Los agentes estarían monitoreando desde una habitación adyacente.
Si Russell Barnes descubriera la trampa, podrían proteger a su informante. Probando, 1, 2, 3. Cuando la habitación estuvo lista, le pidieron al informante que llamara al sobrino del sicario y ordenara varios gramos de cocaína. Probando, 1, 2. Mari tenía un corderito. La unidad de investigaciones de la policía de St. Paul's estaban llevando a cabo la vigilancia en la residencia de Russell Barnes y después las llamadas. Aquí tengo tu dinero. En poco tiempo, Russell fue al hotel. Empecemos. Russell Barnes había trabajado antes con el informante. Me alegro mucho de verte, amigo. Te dije que un día estaríamos así. Es bueno ver lo que necesitas. Trajo cocaína y el equipo necesario para medirla. Bueno, sabía lo que tenía que hacer. Sí, claro. No sospechaba nada. Es el momento, es el momento. Para él solo era otro acuerdo. Se estableció la compra y comenzó la transacción. Sin saber que cada palabra estaba siendo grabada. Era importante sacar a un traficante de drogas de las calles. Pero lo que los agentes querían era que Russell Barnes declarara sobre el asesinato que cometieron el traficante Ken Jones y el sicario Jeffrey Barnes. Ahora vamos. Cuando los detalles del intercambio quedaron grabados, los investigadores actuaron. ¡Al piso! ¡Vamos! ¡Las manos detrás de la cabeza! ¡Vamos! ¡Las manos detrás de la cabeza! Muy bien, despejado. ¡Las manos detrás! Tenían pruebas irrefutables de que Russell Barnes vendió aproximadamente 56 gramos de cocaína. Arrodíllate. Los investigadores le explicaron que con 3 infracciones por ventas de drogas, Russell tendría un mínimo de 15 años en prisión. Levántate. Querían una declaración sobre Muy bien, su tío. Barnes. Hablamos con él extensamente sobre Jeffrey Barnes y su participación en el homicidio de Don Walker. Estaba algo reacio porque era su tío, se necesitó algo de persuasión. Después de un tiempo, ganamos su confianza y finalmente nos contó lo que sabía sobre el homicidio de Don Walker. Walker. Jeffrey Barnes le había dicho que Walker intentó robarle cocaína a Ken Jones. El arma. Lo apuntó. Así que lo asesinaron. El sicario dijo que luego arrojaron el cuerpo de Walker en un callejón. Eso fue lo que rociaron con gasolina y lo encendieron en fuego. Nadie se mete con mi dinero así. Fue, en el mejor de los casos, una confesión de segunda mano. Nadie se mete con... Operación de drogas. Sí, Detuvieron a Russell Barnes. Dio a Walker. Colaboraré. De acuerdo. Vamos, levántate. Los agentes también arrestaron a su informante para que nadie supiera que él cooperó. Descubrió el calibre 22. Estoy trabajando. El traficante Ken Jones seguía en la calle. Sí. Así como su sicario, Jeffrey Barnes. Dispara. ¿Matarlo? Bien. Pero el escuadrón del FBI se estaba acercando. Es muy fácil. FBI. En 1994, mientras intentaban desmantelar una red de narcotraficantes de Minnesota y resolver un asesinato de 4 años, el FBI y la policía de St. Paul habían arrestado al traficante Russell Barnes, quien accedió a cooperar. Ofreció detalles sobre los crímenes cometidos por su tío Jeffrey Barnes, incluyendo tráfico de drogas a nivel nacional y el asesinato de Don Walker en 1990. Según el sargento Tom Dunaski, los investigadores tenían muchas pruebas contra Jeffrey Barnes, un conocido sicario del traficante Ken Jones. En la grabación dice que recuperamos un arma en el aeropuerto. Tenemos a Jeff Barnes diciéndole a uno de nuestros informantes que así es como se asesina a alguien, que era una especie de estafa de drogas, y habló del procedimiento real al matar a Don Walker. Ahora tenemos a su sobrino diciéndonos que ha estado en su casa. Es un pariente consanguíneo y haremos que testifique en el tribunal todo lo que sabe. En agosto de 1994, los investigadores vigilaron el apartamento donde se alojaba Jeffrey Barnes. Sabían que el sicario a menudo estaba armado y dispuesto a matar.
No tuvo tiempo de reaccionar. Las manos sobre el auto, vamos, muévete, las manos en Los el auto. fiscales aún no lo acusaban de asesinato. En su lugar, siguieron adelante con un caso de conspiración de drogas. Otra mano, ¿de acuerdo? Venderle drogas a su ex compañero de celda le valió a Barnes 30 años de prisión. Ellos retendrían el caso de asesinato hasta que tuvieran más pruebas contra Ken Jones y él. El agente especial Grant Vesey creía que tener a Barnes en prisión haría que los testigos estuvieran más dispuestos a hablar. Jeff Barnes tenía reputación de ser un sicario. Asustaba a la gente. Pensamos que sacarlo de la calle le quitaría el factor de intimidación contra algunas de estas personas y sería mejor que pudiéramos hablar con ellos, con las personas que están encerradas con él. El plan funcionó. Después del arresto de Barnes, los investigadores se reunieron con un asociado de Ken Jones. Al enfrentar una larga condena en prisión por cargos de drogas, se ofreció a ser testigo del gobierno. Dijo que tenía amplios conocimientos sobre el cártel de drogas de Jones y que había conocido a Duane Walker justo antes de su asesinato. A mediados de junio de 1990, Jones había ordenado al testigo que condujera una camioneta hasta St. Louis, donde se reuniría con Walker. Equiparon el camión con un segundo tanque de gasolina. Al llegar a St. Louis, Duane Walker metió varias bolsas de cocaína en el tanque falso. Al estar lleno, el tanque contenía unos 30 kilos de drogas. Esa cantidad de cocaína habría valido más de $1 millón. El testigo condujo el camión de vuelta a St. Paul, donde se lo entregó al traficante. Walker había llegado antes y se estaba quedando con Jones en su apartamento. Sí, todo listo. De acuerdo. Jones aún no le había pagado a Walker por las drogas. De hecho, el sicario y él decidieron no hacerlo. Ambos conspiraron para tomar la droga, eliminar el problema y simplemente ejecutar a Don Walker. Ese es Bo. El testimonio del testigo explicaría el motivo del asesinato. Le dijo a los agentes que varios días después recibió una llamada del traficante. Le ordenaron que fuera de inmediato al apartamento. Era la mañana del domingo 24 de junio de 1990, el día siguiente al asesinato de Duane Walker. Ken Jones parecía muy nervioso. Le ordenó al testigo que se deshiciera del camión que había conducido desde St. Louis, el que tenía el tanque de gasolina falso. Mira, amigo, me gustan las El traficante exigió que no se le dijera a nadie sobre el tráfico de cocaína. El testigo dijo que la novia de Jones también le había hablado de limpiar la sangre en el baño después del asesinato. ¿Puede reconocer a este caballero? Juro decir la verdad. En el verano de 1995, los fiscales convocaron a un gran jurado para obtener el testimonio de los testigos bajo juramento. Citaron a la novia de Jones para testificar. La hermana de Charles. Pero ella negó haber dicho que limpió sangre en el baño de Jones. No estoy segura de lo que está hablando. Nunca limpié sangre. Si las autoridades no probaban que ella estaba mintiendo, tal vez nunca podrían acusar a Ken Jones y a Jeffrey Barnes de asesinato. No, señor. Sí, por favor nos contará todo lo que sabe. En junio de 1995, el testimonio del gran jurado probó que una testigo cometió perjurio cuando negó haber limpiado sangre en el baño del traficante Ken Jones. No estoy segura de qué habla, señor. El 21 de junio, el gran jurado acusó a Jones y a su sicario principal, Jeffrey Barnes, por el asesinato de Duane Walker en 1990. Barnes, el presunto asesino a sueldo, ya estaba en prisión por cargos de drogas. El día después de la acusación, los investigadores vigilaron la casa del traficante Ken Jones.
Aunque supo esconderse de la investigación, finalmente arrestaron a Ken Jones por asesinato. ¡Cúbreme! El sargento Tom Dunaski, miembro del escuadrón antidroga del FBI, estaba decidido a encontrar pruebas físicas que respaldaran el testimonio de los testigos en el juicio. Durante la investigación, todo se centró en el hecho de que Don Walker fue asesinado en el baño y que allí le dispararon en la cabeza. Pensaba que podríamos encontrar un rastro de sangre en la lechada en el suelo del baño. Avísame cuando estés listo y encenderé la luz. La Oficina de Detención Criminal inspeccionó el baño. Después de que arrestaran a Jones, los nuevos inquilinos se mudaron al apartamento. ¿Listos? Dieron su consentimiento para la búsqueda. Los técnicos analizaron la presencia de sangre usando luminol, una técnica relativamente nueva en ese momento. El luminol reacciona con las proteínas de la sangre, haciendo que sean visibles rastros diminutos bajo la luz ultravioleta. Mira, eso es gigante. Pudimos determinar que el contrapiso debajo de la baldosa había una cantidad significativa de sangre. No pudieron obtener un ADN de esa muestra, pero sí pudieron obtener una prueba que demostró que era una cantidad significativa de sangre. Sangre humana, que aún se podía rastrear incluso en 5 años. El señor Barnes y el señor Jones. Era la evidencia que los investigadores necesitaban. El 31 de octubre de 1995, Ken Jones y Jeffrey Barnes fueron a juicio en St. Paul. Cada año, pero también por el asesinato de Los fiscales describieron lo que creían había ocurrido en las últimas horas de Duane Walker. Son los responsables de todo esto. Walker había entregado unos 30 kilos de cocaína a Jones. El traficante decidió que no quería pagar. Esa noche, él y su principal sicario, Jeffrey Barnes, celebraban con Walker. Eventualmente, Walker se dirigió al baño. Jones y Barnes habían planeado hacer el asesinato allí. Duane Walker estaba desarmado. Barnes disparó 3 veces con su Derringer, calibre .22. Como siempre, Jones mantuvo distancia. Walker murió inmediatamente. Más tarde esa noche, envolvieron el cuerpo de Walker en láminas de plástico para contener la sangre y lo cargaron en un auto. Condujeron hasta un callejón y tiraron el cuerpo. Para dificultar la identificación, rociaron el cuerpo con gasolina y le prendieron fuego. Jones usó a su novia para cubrir sus huellas después del asesinato. El piso del baño estaba cubierto de sangre, particularmente el área alrededor de la bañera, donde Walker se había caído. Pudo limpiar la superficie, pero la sangre se había filtrado hasta el subsuelo. 5 años después, los técnicos la encontrarían allí. Ustedes darán la conclusión ineludible de que Condenaron a Ken Jones y a Jeffrey Barnes por asesinato y drogas. De estos caballeros a través de los años. En marzo de 1996, ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jeffrey Barnes, que una vez se había jactado de ser el mejor asesino, ya no era una amenaza para los que estaban fuera del sistema penitenciario. Ken Jones había intentado crear una imagen de sí mismo como líder de la comunidad. Pero su codicia lo llevó al asesinato y ahora nunca saldría vivo de prisión.